Hermanos, hoy vamos a terminar con la serie sobre la vida después de la muerte y el tema de hoy es el número 5 y este tema lo he titulado La victoria sobre la muerte. Hermanos, si hay algo que debemos de entender o tener claramente, hermanos, que la muerte para un creyente debe ser tomada muy diferente que la muerte de un no creyente. Hermanos, cuando nosotros morimos debemos de entender que tenemos victoria sobre la muerte. Tenemos la victoria que Cristo nos ha dado a la hora de morir. Entonces no podemos ver la muerte, aunque es normal que cuando un ser amado, un ser querido muere, pues que nosotros nos dolamos, lloremos, sintamos esa ausencia de esa persona. Pero hermanos, si hay algo que debe traer consuelo y bendición a la vida de un creyente es cuando muere alguien que realmente ha confesado a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Porque hay victoria en la muerte para un cristiano. Hermanos, vamos a ver por medio de la palabra cómo el cristiano puede tener una completa, óigame en esto, seguridad de victoria sobre la muerte, a pesar de que todos vamos a morir algún día. Lo primero que debemos de entender, hermanos, es que así como todos los hombres van a morir, así también todos los hombres por igual van a resucitar un día de entre los muertos. Hermanos, esto es una realidad. Todos van a morir o todos vamos a morir, pero también hay otra realidad y es que todos van o vamos a resucitar. Y eso lo muestra la palabra. Vamos a ver dos citas en relación a eso. Vamos a ver San Juan capítulo 5, versículos del 28 al 29. Dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 5, versículos 28 al 29, hablando el Señor Jesucristo dice... Y no os maravilléis de esto, porque vendrá hora, o la hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahora, pero nótese que todos van a resucitar. Absolutamente todos. Creyentes y no creyentes, pero todos van a resucitar. Ahora vea cómo lo dice Pablo en 1 Corintios 15, 21. Dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 21, dice Pablo, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. O sea que va a haber resurrección de muertos. Hermanos, y eso debemos de tenerlo bien claro como cristianos, como creyentes, es que todo el mundo va a resucitar. Ahora, hermanos, debemos de entender que la victoria, en este caso de un cristiano sobre la muerte, es el resultado de la victoria de Cristo sobre la muerte. Hermanos, la victoria de un creyente sobre la muerte, hermanos, es debido a la victoria de Cristo sobre la muerte. Y déjenme, hermanos, ponerles un ejemplo de esto, para que ustedes me entiendan por qué la victoria de Cristo sobre la muerte es nuestra victoria, para poder comprenderlo un poco. Hermanos, yo no sé cuántos de acá les gusta el fútbol. No sé cuántos de acá, por lo menos cuando juega la selección, juega Costa Rica. Hermanos, todos vamos con nuestra selección nacional, con nuestro equipo. Hermanos, es interesante porque nosotros no jugamos el partido. Son otros los que juegan el partido. Pero hermanos, cuando juega la selección, ¿qué es lo que nosotros sentimos? Si ellos ganan, que es una victoria nuestra. Nos sentimos, hermanos, inclusive está comprobado estadísticamente que cuando la selección juega y gana, hermanos, todo el mundo va a trabajar el otro día motivado.
¿Por qué? Porque cada uno siente la satisfacción. Vencimos, ganamos, tuvimos victoria. Pero hermanos, nosotros jugamos, ¿verdad que no? Ahora, todo lo contrario igual es cuando pierden. Cuando pierden igual, más bien las personas van al otro día a trabajar todas desmotivadas, sin anhelo, sin ganas de ir a trabajar porque perdió la selección. Pero lo que yo quiero recalcar, hermanos, es la victoria de Cristo en la cruz. Hermanos, fue nuestra victoria. Lo que Cristo hizo en la cruz de ir y morir y resucitar al tercer día, hermanos, esa es la victoria nuestra también de la muerte, porque Jesús, la muerte no pudo sostenerlo. Hermanos, a nosotros tampoco la muerte nos sostendrá. Nosotros tenemos la victoria, en este caso, por medio de Cristo sobre la muerte. Y vamos a ver qué nos enseña la palabra en relación a esta victoria, que es nuestra victoria de la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Vamos a ver Mateo capítulo 20, primeramente, 20 del 17 al 19. Dice la palabra en Mateo capítulo 20 del 17 al 19, dice: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre, o sea Jesús, será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan y le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Al tercer día resucitará. Hermanos, aquí Jesús, antes de la muerte, Él estaba contando a sus discípulos todo lo que iba a acontecer con su vida. Ahora vamos a ver, porque todo esto se hace una realidad. A Él lo sentencian, a Él lo escarnecen, a Él lo crucifican y Él muere, pero al tercer día pasa algo extraordinario. Aun cuando la Biblia muestra que habían puesto en aquel sepulcro una gran piedra, una gran roca, hermanos, que era casi imposible de moverla. Y ahí pasa algo extraordinario. Vamos a ir a Lucas capítulo 24 y vamos a ver del 1 al 7 lo que nos muestra la palabra en el Evangelio de Lucas. Dice la palabra en Lucas capítulo 24, versos del 1 al 7, dice la palabra: y el primer día de la semana, o sea el domingo, que es el primer día de la semana, dice: muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra y les dijeron, y oigan hermanos lo que estos varones dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Wow. Hermanos, qué escena más hermosa y maravillosa. Hermanos, porque esta escena nos da a nosotros la seguridad, la victoria de lo que es la resurrección de los muertos, de lo que el Señor va a hacer con nosotros también en relación a luego de la muerte. Porque Él resucitó de entre los muertos, nosotros también vamos a resucitar, pero para vida eterna. Aquellos que hemos creído en el Señor, aunque también los de allá afuera, los del mundo, van a resucitar, pero no para vida eterna, sino para condenación eterna. Y aquellos hombres dijeron, aquellos varones que eran ángeles: ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos?
Jesús ha resucitado. Hermanos, vea cómo lo dice Pablo también en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versos del 55 al 57. Dice la palabra, hermanos, hablando el apóstol Pablo en relación a la resurrección también, 1 Corintios 15, del 55 al 57, dice el apóstol Pablo, y nótese la pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Otra pregunta: ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da, ¿qué? La victoria, iglesia. Oigan esto, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, se nos da la victoria. Ahora, yo quiero leer este mismo pasaje en Nueva Traducción Viviente, y oiga cómo dice la Nueva Traducción Viviente. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, como les decía antes, y quiero volverlo a repetir, hermanos, si nosotros nos alegramos y nos gozamos de ver que la selección gana y nosotros sentimos la victoria, hermanos, de la selección como la victoria nuestra, hoy lo que estamos leyendo, lo que acabamos de leer, hermanos, debería de producir en el cristiano, en el creyente, una satisfacción, un gozo, una alegría, hermanos, y poder gozarnos y decir: la victoria del Señor a través de la muerte y el haber resucitado es también nuestra victoria, iglesia. Es nuestra victoria. Él venció la muerte. Nosotros vamos a vencer la muerte también, porque Él nos garantiza esa victoria, como lo dice el apóstol Pablo, y donde dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Hermanos, la muerte no debe ser un problema para un verdadero creyente. Hermanos, la muerte no debe ser un problema para un verdadero creyente. Ya que Cristo resucitó de entre los muertos en victoria, también nosotros lo haremos. Esta es la confianza que tenemos todos los creyentes a la hora de morir, como nos lo muestra la palabra en ese mismo pasaje de 1 Corintios capítulo 15. Y vamos a leer del versículo 1 primeramente al versículo 8. No vamos a leer todo el pasaje de Corintios 15, de 1 Corintios 15, pero vamos a ver algunas cosas de las que Pablo está hablando, hermanos, a la iglesia de los Corintios, porque habían algunos que pertenecían a la iglesia de Corinto, hermanos, y ellos creían que a la hora de la muerte se terminaba todo, que no había resurrección de muertos. Eso creían algunos. Ahora, hermanos, ¿cuántas personas tal vez vienen a una iglesia, van a una iglesia y no han entendido la victoria de Cristo sobre la muerte? Y no han entendido que nosotros somos victoriosos con Él y que vamos a tener la misma bendición que tuvo nuestro Señor Jesucristo de poder vencer la muerte. Porque nosotros no vamos a morir eternamente. ¿Se acuerdan en la última enseñanza de las 3 clases de muertes? Y hay lo que la Biblia llama la segunda muerte, que esa es eterna. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 15 del 1 al 8, primeramente dice: además os declaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. En esto consiste el evangelio, iglesia: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras,
y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hermanos, este es el Evangelio. Este es el verdadero evangelio que se debe proclamar, y es el que Pablo está anunciándole a esta iglesia que él les había hablado. Este es el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, pero también que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Que apareció a Cefas, o sea Pedro, después a los 12 y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, o sea ya han muerto. Después apareció a Jacobo, que este Jacobo es el medio hermano de Cristo, que es Santiago. Después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, dice Pablo, me apareció a mí. Me apareció a mí, dice Pablo. Ellos vieron a Cristo resucitado. Ellos fueron, hermanos, testigos visibles. Ellos lo vieron, lo tocaron. Juan dice, lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos tocando al verbo de vida, dice Juan. Ellos lo vieron, y eso es lo que aquí Pablo está hablando en relación a la resurrección de entre los muertos. Jesús resucitó de entre los muertos. Ahora vea lo que dice del verso 12 al 18 del capítulo 15, dice así: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, pregunta, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo, versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. La palabra vana significa algo vacío, algo sin sentido. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, entonces es vana la predicación. Y no solamente la predicación, sino también la fe de creer en Cristo. Es vana la predicación, hermanos, porque predicamos que hay vida después de la muerte y hay salvación en Cristo. En eso consiste el evangelio. Que en Él hay perdón de pecados y que Él resucitó de entre los muertos. Nosotros también vamos a resucitar juntamente con Él para estar siempre con el Señor. Pero si Cristo no resucitó de entre los muertos, es vana la predicación, pero también la fe, lo que usted ha creído. Porque la pregunta es, hermano, ¿por qué usted ha creído en Cristo? Hermano, usted tiene no solamente la seguridad de que Jesús ha perdonado tus pecados, sino también de que vas a resucitar un día y vas a estar una eternidad con Él. Porque si esa no es tu fe, hermano, déjeme decirte que tu fe es corta. Hermano, nuestra fe debe de movernos a ver más allá de lo que vemos en este mundo. Nuestra fe debe de movernos a saber que un día vamos a ser levantados de entre los muertos y vamos a estar con Cristo, y esa salvación que Él nos ha prometido, hermanos, se va a hacer una realidad estando siempre con el Señor. Óigame en esto, por los siglos de los siglos. No por un tiempo, no, por los siglos de los siglos, eternamente. Aquellos que han creído en el Señor. Y por eso Pablo dice, como hay algunos entre vosotros que dicen que no hay resurrección de los muertos. Porque si no hay resurrección de los muertos, entonces la predicación y la fe es vana. Y sigue diciendo Pablo en el versículo 15. Y entonces, para poner ahí una frase: y somos hallados falsos testigos de Dios. Porque Pablo acaba de estar diciendo, lo leímos al iniciar, nosotros lo vimos. Muchos lo vieron. Y al último, como un abortivo, se me apareció a mí, yo lo vi. Y recuerden, hermanos, que cuando Jesús se aparece a los 12, hay uno, hermanos, llamado Tomás.
Y que la primera vez que se le aparece Jesús entre ellos, Él no estaba. Y cuando le dicen, hemos visto a Jesús resucitado, Él dice, yo no creo. A pesar de que Jesús les había dicho, al tercer día voy a resucitar. Yo no creo, tendré que meter mi dedo en su llaga, en su costado, en sus manos. Y cuando Jesús vuelve a aparecerse donde ellos estaban, hermanos, un lugar cerrado, y aparece en medio como un fantasma, pero no era un fantasma, porque le dice a Tomás, Tomás, ven, mete el dedo aquí en mis heridas, en mis manos, en el costado, ven. Y Jesús dice, bienaventurados o dichosos aquellos que creen sin haber visto. Ellos vieron la evidencia de que Jesús realmente había resucitado de entre los muertos. Él venció la muerte. Y esa es nuestra victoria, iglesia. Y por eso Pablo dice, si esto no es verdad, somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, dice Pablo, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea que los que murieron en Cristo no tenían esperanza. No tenían esperanza, no tuvieron esperanza, murieron sin ninguna esperanza. Hermanos, nosotros tenemos la esperanza de nuestra salvación en Cristo y la victoria que Él nos ha dado por su resurrección para con nosotros igualmente. Y termina Pablo ahí también diciendo, versos 42 al 49, de ese mismo capítulo 15, dice Pablo del 42 al 49, así también es la resurrección de los muertos. Y aquí Pablo dice, ¿cómo será esa resurrección, iglesia? Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Hermanos, ¿por qué en corrupción? Porque somos pecadores. Pero vamos a resucitar en incorrupción, algo, hermanos, sin contaminación, perfectos. Dice, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Hermanos, nosotros tenemos un cuerpo natural, es el que Pablo se refiere como animal. Este cuerpo es natural. Hermanos, pero cuando venga la resurrección de entre los muertos, hermanos, este cuerpo no será un cuerpo natural, será un cuerpo espiritual. Y ojo, es un cuerpo. Es un cuerpo. Cristo cuando resucitó tenía un cuerpo y era espiritual. Nosotros tendremos un cuerpo. ¿Cómo será ese cuerpo, hermanos? No lo sabemos. Pero Pablo habla claramente de que tendremos un cuerpo espiritual. Algunos dicen por ahí que tienen ¿cómo se llama? ¿Cuál sería la palabra? Tienen el anhelo, o ellos anhelan que como van a tener un nuevo cuerpo no va a haber imperfecciones. Ahí los pelones vamos a tener pelo, dicen algunos, ¿verdad? El que es más gordito va a ser más delgado y el más flaco un poquito más grueso. El que es muy pequeñito va a ser un poco más grande. O sea, pero hermanos, eso no es lo que Pablo está diciendo. Para algunos es como eso, es una esperanza. Hermano, lo que Pablo está diciendo y es lo que debemos de apropiarnos es tendremos un cuerpo espiritual que Dios nos va a dar después de la resurrección de entre los muertos. No sabemos cómo será ese cuerpo, pero Él nos va a dar un cuerpo. Y ve lo que sigue diciendo Pablo en relación a este cuerpo. Dice, versículo 45. Así también está escrito, fue el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, que es Cristo, espíritu viviente. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre que es de la tierra
es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Ahora oigan, ¿cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, la imagen de Adán, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Cuál es la imagen del celestial? Hermanos, la imagen de Cristo. Así como trajimos en un momento, nacimos en un cuerpo natural trayendo la imagen de Adán siendo pecadores, traeremos la imagen del celestial, la imagen de Cristo en nosotros. Imagen que se está perfeccionando en el creyente día a día a través del Evangelio, a través de la palabra. Porque cada vez más, hermanos, el propósito de Cristo para con nosotros es que nos parezcamos más ¿a quién? A Cristo. Es que nos parezcamos más a Él, que maduremos, que crezcamos a la estatura de Cristo. Ese es el propósito de lo que Dios quiere para nosotros. Hermanos, al Cristo resucitar de entre los muertos y vencer la muerte, nos garantiza la victoria sobre la muerte. Óigame en esto, al Cristo resucitar de entre los muertos y vencer la muerte, nos garantiza a nosotros los cristianos la victoria sobre la muerte. Ve lo que dice la palabra en San Juan 8:51. Dice la palabra en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, versículo 51, hablando, el Señor Jesucristo dice así: de cierto os digo. Hermanos, recuerden cada vez que la Biblia dice de cierto os digo, hermanos, eso es una verdad que no la cambia nadie. Cada vez que usted vea en la palabra de cierto, hermanos, esa palabra en el original es amén, amén. Nosotros decimos amén cuando oímos algo para afirmar una verdad. Jesús, antes de decir la verdad, Él dice amén, amén. O sea, esto que voy a decir es una gran verdad. Y por eso Él dice en este verso, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Hermanos, cuando Jesús dice ahí que nunca verá muerte, recuerde que hemos hablado de 3 clases de muerte, porque todos vamos a morir físicamente. ¿A qué cree usted que Jesús se refiere cuando Él dice que el que guarda su palabra nunca verá muerte? Recuerden que hay una muerte que es la segunda muerte, que es la muerte eterna. El creyente verdadero, el Hijo de Dios, hermano, nunca verá muerte. Él resucitará en un día, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, como dice Pablo, para estar una eternidad con Cristo. No verá muerte. Ahora vea cómo lo dice también en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 25. Hablando nuestro Señor Jesucristo también. Y Él dijo, yo soy, oigan, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermano, Jesús es bien claro y Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Él es la resurrección, Él es la vida, hermanos. Es por medio de Cristo que vamos a resucitar un día y tenemos vida en Cristo. Porque Él es el que nos garantiza y nos da esa victoria sobre la muerte. En este caso, sobre la muerte eterna. Vea cómo lo dice Pablo en Efesios. De esa vida que Él nos ha dado. Hermanos, porque déjeme decirte eso, no es que Él nos va a dar vida, es que ya nos ha dado vida. Si usted ha creído en Cristo como Señor y Salvador de su vida, ya Él te ha dado vida. Ya tenemos vida en Cristo Jesús. Pablo lo dice de esta forma en Efesios capítulo 2, versículos del 5 al 6, dice el apóstol Pablo.
y aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Nótese la palabra nos dio. Hermanos, Pablo no dice nos va a dar vida. Pablo dice nos dio vida. Ahora, ¿cómo nos dio vida? ¿Juntamente con quién? Con Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Ahora, hermanos, si Pablo dice que el Señor nos dio vida juntamente con Cristo, hermanos, eso significa que cuando Jesús resucitó de entre los muertos, que la muerte no pudo sostenerle, nosotros fuimos resucitados con Él también. Hermanos, fuimos resucitados con Él también. Nos dio vida. La resurrección de Cristo, hermanos, es o fue nuestra resurrección con Él también. Vea cómo lo dice en el verso 6. Y juntamente con Él, ¿qué dice? Nos resucitó. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermanos, la victoria de Cristo contra la muerte, la resurrección de Cristo fue nuestra victoria. Nosotros fuimos resucitados juntamente con Él. Hermanos, nosotros celebramos la resurrección de Cristo. Es más, la celebramos. Nosotros celebramos la Semana Santa. Y se celebra el domingo, día de resurrección. Hermanos, nosotros deberíamos de celebrar ese día no solamente como el día de la resurrección de Cristo, sino el día de nuestra resurrección. Fuimos resucitados con Cristo. La victoria de Cristo sobre la muerte fue nuestra victoria. Nosotros no vamos a morir eternamente. Hermanos, a través de Cristo en la cruz del Calvario, Él no solo perdonó nuestros pecados, sino que también se convirtió, óigame en esto, en nuestro abogado para garantizarnos la victoria sobre la muerte. Él no solamente perdonó nuestros pecados, sino que también se convirtió en nuestro abogado para garantizarnos la victoria sobre la muerte. Cuando alguien tiene un problema, lo que busca no es un abogado. ¿Y qué es lo que le garantiza el abogado? Vamos a ganar esto. Vamos a ganar esto. Iglesia, vamos a ganar esto. La muerte no es el final para un cristiano. Vamos a ganar esto a través de lo que Cristo hizo en la cruz cuando Él resucitó al tercer día. Y vea cómo lo enseña la palabra. Vamos a ver Primera de Juan, capítulo 2, versos del 1 al 2. Dice el apóstol Juan, en Primera de Juan 2, 1 y 2, hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ahora yo le hago una pregunta, ¿cuántos hemos pecado acá? ¿Quién me dice, pastor? Yo soy pecador, yo he pecado. Ahora, según la palabra o según lo que la Biblia nos muestra, si alguien peca, ¿qué es lo que merece? ¿No es la condenación a causa del pecado? Pero vea lo que dice Juan. Estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermanos, tenemos un abogado. ¿Qué es lo que hace un abogado? Hermanos, un abogado lo que hace es absolver de toda culpa a alguien. Cuando alguien es incriminado en algo, ¿qué es lo que hace un abogado? Es defenderlo para que él salga absuelto, para que no sea condenado. Hermanos, nosotros tenemos el mejor abogado. Nuestro abogado es Cristo. A Él, a la hora de ir a la cruz, hermanos, se convirtió no solamente en el que perdona nuestros pecados, sino el que aboga por nosotros. Es nuestro abogado.
Dice el versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, en relación a todo aquel que quiera volverse a Cristo, también va a convertirse en el abogado. Y Él es la propiciación. La propiciación significa, hermanos, es el acto por el cual alguien es declarado inocente. Esa es la propiciación. ¿Por qué alguien es declarado inocente? Porque ese alguien que es Cristo tomó el lugar nuestro. Él se sacrificó por nosotros para nosotros ser declarados justos. Él es la propiciación por nuestro pecado. Él tomó mi lugar. Él se sacrificó por mí y Él se convirtió en nuestro abogado. Vea lo que dice Colosenses 2 del 13 al 15 de la victoria de Cristo. Y el por qué es nuestra victoria también. Colosenses capítulo 2 versículos del 13 al 15 dice la palabra: y a vosotros estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él. Y a vosotros estando muertos en vuestros pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Qué nos dio? Vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta, oigan iglesia, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Hermanos, dice la palabra que la victoria de Cristo es nuestra victoria, porque Él, al morir en la cruz, Él quitó el acta de los decretos que habían contra nosotros. ¿Qué significa eso? Hermanos, en un tribunal, en un juicio, lo primero que hacen es leerle, hermanos, de qué le están acusando. Es lo primero que se hace en el juicio. Ok, a Julano se le acusa por esto, esto y esto para ser declarado culpable. Cuando Cristo muere en la cruz, hermanos, dice que el acta de los decretos que era contraria a nosotros fue quitada, fue borrada. Cuando nosotros resucitemos de entre los muertos y lleguemos ante el tribunal, no solamente vamos a tener a Cristo de nuestro lado como abogado, sino que cuando empiecen a buscar por qué pueden condenarnos, el libro está en blanco. No hay nada del por qué puedan condenarnos o acusarnos. Esa es la victoria que el Señor nos ha dado en la cruz. No hay ya acta contraria que pueda ser usada para la condenación de un creyente, como lo dice Pablo. Vea lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice Pablo en Romanos 8:1, ahora pues, oigan esto, ninguna condenación hay. Óigame, iglesia. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, ya no hay condenación para nosotros. La victoria de Cristo en la cruz, su resurrección, es nuestra victoria. Nosotros no vamos a ser condenados. Dice Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes están en Cristo en este lugar? Si tú estás seguro de tu salvación en Cristo, hermano, ya no hay condenación para ti. En otras palabras, podríamos decir, podemos morir tranquilamente, sabiendo que la victoria de Cristo en esa cruz y en la resurrección fue o es nuestra victoria para juntamente con Él ser resucitados.
Y Pablo todavía vuelve a afirmar del por qué no hay condenación para los que están en Cristo en Romanos 8, 33 y 34. Dice Romanos capítulo 8, versículos 33 y 34, dice, y es una pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios cuando Dios es el que justifica? Hermanos, si ya Dios nos ha justificado en Cristo. Y viene otra pregunta. ¿Quién, versículo 34, es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Hermanos, ¿quién nos acusará? Hermanos, ¿quién nos condenará cuando Cristo pagó la deuda por nosotros y resucitó e intercede por nosotros? Es nuestro abogado. Tenemos la victoria en Cristo, iglesia, en relación a nuestra muerte. Hermanos, por eso, para un cristiano verdadero, el morir debe ser ganancia. Para un cristiano verdadero, el morir debe ser ganancia, ya que tenemos la victoria por medio de Cristo. Vea cómo lo dice Pablo en Filipenses 1, del 21 al 23. Filipenses capítulo 1, del 21 al 23, dice la palabra, hablando el apóstol Pablo, porque para mí, dice Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo entendía la victoria de Cristo para él con relación a la muerte y la resurrección. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Hermanos, Pablo tenía la seguridad de que para él, hermanos, la muerte no era un problema. Él deseaba esto. Él deseaba morir para estar con Cristo. Él entendía la victoria sobre la muerte. Que a la hora de morir no se acababa todo, hermanos. Y vea lo que dice la palabra en relación a la muerte de un creyente, de un cristiano, en el Salmo 116, versículo 15. Salmo 116, versículo 15. La palabra nos muestra, hermanos, en relación a la victoria sobre la muerte, de que para Pablo inclusive era ganancia. Y vea cómo ve Dios la muerte de un creyente. Dice el salmista, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Estimada es a Jehová la muerte de sus santos. Hermanos, tenemos la victoria, tenemos la seguridad de nuestra resurrección en Cristo. Hermanos, yo no sé, pero de acuerdo a esta palabra, esta enseñanza, hermano, ojalá que esto se lo lleve en su corazón para el día, que no sabemos el día, la hora, hermano, que usted vaya a morir, vaya a fallecer, hermano. Dios traiga memoria a esta palabra, a esta enseñanza, y usted entienda, voy a morir, pero esto es ganancia porque tengo la victoria en Cristo. Y sé que voy a ser resucitado juntamente con Él para toda una eternidad. Eso debe estar claro en el corazón de un creyente. Hermano, aunque mi pregunta hoy para ti en esta mañana es, ¿te has vuelto a Cristo en arrepentimiento y fe para que tengas la seguridad de la victoria de la muerte? ¿Te has vuelto a Cristo de verdad? ¿Te has arrepentido de tus pecados?
¿Has creído en Él como Señor y Salvador de tu vida realmente para tener esa seguridad de la victoria que Él te ofrece o nos ha dado a aquellos que hemos creído por la muerte? Si tú no te has vuelto a Cristo, yo te invito hoy, vuélvete a Jesús. ¿Y sabes por qué te digo eso? Porque vas a morir un día. Vas a morir un día, vamos a morir un día. Y necesitamos tener la seguridad de esa victoria que Cristo nos ha prometido. Y poder decir igualmente que al igual que como Cristo resucitó de entre los muertos, yo voy a resucitar para estar una eternidad con Él. ¿Estás seguro o segura de tu salvación en Cristo? Puedes decir tranquilamente, ven muerte, para poder decir, ¿dónde, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Porque tenemos la victoria en Cristo. Eso nos garantiza Él a los que hemos creído en Él. Señor, queremos darte gracias en esta mañana, Señor, gracias. Gracias primeramente, Señor, queremos darte por tu palabra. Señor, porque hoy por medio del mensaje de tu palabra se nos muestra la victoria sobre la muerte. Victoria, Señor, que tenemos cada uno de nosotros los que hemos creído en Jesús como el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Señor, entendiendo que después de que tú moriste en esa cruz, tu palabra es clara, al tercer día, Señor, fue levantado de entre los muertos. Ya que dice aún en Hechos que era imposible que la muerte le retuviera. Señor, y tú fuiste levantado, pero dice tu palabra que nosotros fuimos juntamente resucitados con Cristo. Señor, esa es la victoria que nosotros tenemos los cristianos. Tenemos la victoria que tú nos has dado, Señor, porque ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, Señor. Padre, aunque un día cerremos nuestros ojos, Señor, no será el fin de todo. Más bien será la victoria ahí, Señor, que será manifiesta al oír el sonido de la trompeta, como dice tu palabra, para ser levantados y tener un cuerpo espiritual y estar una eternidad contigo, Señor, alabando y adorando tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor. Padre, glorifícate a través de esta tu palabra para el día de nuestra muerte y poder tener claro y tener la seguridad de la victoria que tú nos has proveído, Señor, a través de tu muerte y de tu resurrección, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le damos?